Hola Pedrito, ¿en qué estás? Hola abuelo, aquí estudiando un poco de historia de Chile, el tercer decenio conservador de Montt y cómo los liberales intentaban tomar el poder. Oh, ¿tú sabías que tu tatarabuelo fue un partícipe muy importante de ese decenio? ¿En serio? ¿Y cómo se llamaba? De hecho parece que tiene tu mismo nombre. Su nombre era Don Pedro León Gallo. ¿Me puedes contar más sobre eso? Por supuesto, Pedrito. Para que entiendas mejor, te detallaré el contexto en el que se encontró Pedro León Gallo, comenzando por el Chile regido por los conservadores o pelucones, quienes basaban sus ideales en las concepciones políticas de Diego Portales, que pasaría a ser el futuro ministro del Interior, Relaciones Exteriores, Guerra y Marina. En el gobierno del primer presidente de los tres que conformarían los tres decenios es el conservador José Joaquín Prieto, en donde los ideales portalianos fueron el orden y la autoridad por sobre las libertades individuales, la defensa del rol moral de la Iglesia Católica en la ciudadanía, el fortalecimiento del poder ejecutivo por sobre el legislativo, la aplicación de una participación electoral censitaria, la cual los mayores de 21 años y los solteros mayores de 25, pero que tuvieran una posesión de tierras a su nombre. Estos ideales portalianos fueron la base del gobierno de los tres decenios conservadores, llegando incluso a verse manifestado en la República Liberal Conservadora luego de 1861. Como sabes, luego de la batalla del Ircay donde triunfaron los conservadores, comenzaron los que serían los 30 años de gobierno conservador y en un principio encabezado por el presidente José Joaquín Prieto, este decenio se vio caracterizado por ser autoritario, tal como los dos decenios siguientes, siguiendo al pie de la letra los ideales portalianos. Dentro del gobierno de Prieto se dictó una de las constituciones que marcaron más a Chile como fue la del 33. Fue una violación a la anterior constitución de 1828, la cual no podía ser modificada hasta 1836. Esta constitución consistía principalmente en restringir el derecho a sufragio, impulsando requisitos los cuales solo permitían a la ciudadanía aristócrata votar, es decir, el 3% de la población. La religión de la república es la católica. El cargo de presidente tenía una duración de 5 años y con opción a reelección inmediata, como ocurrió con los 3 presidentes de cada decenio. Como notarás, Pedrito, en esta constitución se le da un amplio poder ejecutivo por sobre el legislativo, hecho que gatillará el conflicto y una de las principales demandas del Partido Radical liderado por Pedro León Gallo, tu tatarabuelo. ¿Y qué pasaba con la ciudadanía, abuelo? Pues claro, Pedrito, desde los comienzos conservadores se daba inicio a un descontento en la ciudadanía con ideales liberales, por medio de que los conservadores tenían una manera muy autoritaria de gobernar el país. Dando al término este decenio, se realiza la elección entre Prieto y Bulnes. El Bulnes, cual había sido vencedor de la batalla de Yungay, sale electo con 154 votos a favor de un total de 164 votantes. A pesar de que me siento más representado con los ideales liberales, el segundo decenio de Manuel Bulnes, a mi parecer, es el mejor gobierno, ya que fue un periodo de paz y progreso material e intelectual, comenzando con un presidente que fue partícipe de grandes campañas, siendo parte del ejército conservador que salió victorioso en la batalla del Ircay. Era sincero, conciliador y generoso, condiciones que le permitieron devolver la paz a los espíritus y hacer un gobierno nacional. Este decenio se vio caracterizado por la importancia que le dio el Estado a la educación, hecho que 5 años atrás era inimaginable, pero con la llegada de movimientos intelectuales y literarios por parte de personajes de extranjeros como Andrés Bello, quien aportó experiencia, José Joaquín de Mora y el chileno José Victorino Lastarria, quien fuera alumno de Bello y Mora. Las influencias provienen del romanticismo nacido en Europa. En este decenio se fundaron importantes escuelas, como la Universidad de Chile, la Escuela de Bellas Artes, Artes y Oficios y quizá la más importante, la Escuela de Preceptores, para formar profesores para la instrucción primaria cuyo director fue Domingo Sarmiento, viéndose reflejado cómo el gobierno tomó conciencia sobre lo importante que era en la sociedad la instrucción primaria a los más pequeños. En el aspecto económico, Chile poseía una deuda con los londinenses, deuda que gracias al ministro de cartera Manuel Rengifo pudo ser saldada. Esto le permitió a Chile una estabilidad económica, la cual le daba credibilidad a los inversionistas extranjeros. Bulnes siguió los ideales portalianos, gobernó con firmeza y autoridad, hecho que provocó descontento en la población que ahora tiene más conocimiento e instrucción sobre lo que ocurre en el país. Es en este contexto donde nace la Sociedad de la Igualdad,
fundada por Francisco Bilbao y Santiago Arcos, quienes en un principio aspiraban a derribar la organización social sin preocuparse gran cosa de la lucha en el gobierno, hecho que cambiaría rotundamente en un año más, con la llegada de los revolucionarios jóvenes como Benjamín Vicuña Maquena. Los ideales de esta sociedad se vieron muy influenciados por las doctrinas francesas. Pero aún no me queda claro qué ocurrió en esta sociedad y cómo fue que permitió el gobierno de Bulnes este levantamiento. No fue así, Pedro. Bulnes no permitió que una sociedad así siguiera su curso. Intentó a toda costa desbaratarla, logrando que muchos de sus integrantes escaparan hacia el norte, sur e incluso al extranjero, como el caso de Francisco Bilbao y Vicuña Maquena. Recuérdate estos nombres porque serán muy importantes en la revolución que se llevará a cabo un año más adelante, donde se verá involucrado Pedro León Gallo, pero no precisamente junto a los liberales. ¿Pero cómo? No entiendo. ¿Mi tatarabuelo no luchó por los ideales liberales? Tranquilo, más adelante lo sabrás. Ahora vamos a tomar once, si no tu mamá se va a molestar. Ya por el 1850, el gobierno de Bulnes llegaba a su fin, y este nombra a Montt como su sucesor, quien vence por una amplia mayoría al también pelucón en aquel entonces José María de la Cruz Prieto. ¿Prieto? ¿Tiene alguna parentela con el primer presidente del diseño conservador? Exacto, es primo de Prieto y de Bulnes, al igual que Pedro León Gallo, es primo del próximo presidente Manuel Montt. ¿Y por qué son todos familiares? Porque la política antiguamente se basaba en la oligarquía. Solo tenían acceso a puestos políticos las personas de la élite, por lo que muy liberales que sean, los opositores seguían siendo aristócratas de la sociedad. El tercer y último decenio conservador es el que más nos convoca. He aquí los 10 años donde más influencia tiene Pedro León Gallo. Este gobierno comienza con Manuel Montt como presidente, quien pertenecía a una familia conocida catalana, la cual se había empobrecido debido a la revolución de la independencia. Al momento de asumir Manuel Montt, el descontento social estaba en pie debido a que los duros gobiernos anteriores daban paso a una revolución tanto en el norte como en el sur de Chile, donde los movimientos en La Serena eran de carácter más democrático, lo que produjo que cayeran en manos agitadoras incapaces de dirigir el levantamiento. Entre ellos Vicuña Maquena y Bilbao, ¿recuerdas? Los fundadores de la Sociedad de la Igualdad, mientras que por el sur, un anterior conservador lideraba el levantamiento, José María de la Cruz Prieto, quienes más que luchar por ideales liberales, luchaban debido a su espíritu aristócrata, regionalista y militar. Del 8 al 14 de diciembre se apagó toda la revolución encabezada por la familia Cruz. Esta es la llamada Batalla de Loncomilla, donde las fuerzas del gobierno repelen la revolución del sur, y mientras tanto en el norte del país, de la mano de José Miguel Carrera Fontecilla y José Ángel Quintil Quinteros, cuyo levantamiento se fue apagado lentamente. Porque no tardó en surgir la anarquía y la resistencia de las tropas del gobierno, donde se encontraba Pedro León Gallo, tu tatarabuelo. ¿Recuerdas que te dije que en la revolución del 51 él no luchó precisamente por los liberales? Pues es que él pertenecía al gobierno de su familiar Manuel Montt. Nunca me habría imaginado que Pedro León Gallo fuera un conservador. Es cierto, pero el decenio de Montt fue un decenio en el que la economía tuvo un cambio drástico, gracias al hallazgo de oro en California, por lo que desde Chile se manda mano de obra hacia allá, dejando despoblado todo el sur del país, hecho que produjo que el presidente Montt permitiera la colonización alemana en el sur de Chile, por medio que en el sur del país se encontraba muy alejado de la ciudad, dificultando el desarrollo político, económico y social, debido al centralismo del gobierno. Por el otro lado, Chile exportaba guano, cobre y plata, y es el foco del capitalismo internacional, con la llegada de los ingleses a Valparaíso y al norte de Chile, para explotar la riqueza minera del país. Al norte, debido a que las materias primas, las cuales eran extraídas y enviadas al extranjero desde Valparaíso, en aquel entonces el puerto principal del Océano Pacífico. Pero gracias a los ingresos de los mineros, Chile tiene su primer ferrocarril, el tercero en Sudamérica. Abuelo, o sea, Chile estaba ganando mucho dinero y por eso el Estado construyó el ferrocarril. No, Pedrito, este es el primer ferrocarril y fue hecho gracias a los privados y las riquezas que generaban en el norte, la cual se ubicaba en Copiapó. Aquí entra en disputa tu tatarabuelo, quien heredó de su padre la mayor mina de plata de Chile, nada más ni nada menos que la mina de Chañarcillo en Copiapó,
lo cual dejaba grandes riquezas a Pedro León Gallo, ya que la plata era el principal mineral de exportación en Chile. ¿Y cómo pasó de ser conservador a liberal, abuelo? La verdad es que Gallo nunca se consideró liberal, luchó por aquellas ideas que le eran más convenientes a sus propósitos, ya que en él se destaca notoriamente su desprecio por el excesivo autoritarismo y centralismo político existente en Chile, viéndose colapsado con el nombramiento de la mano derecha de Montt, Antonio Varas, como presidente, sin derecho a votación. Este, hecho en conjunto con la cuestión del sacristán, producen que los conservadores se dividan en dos bandos, nacionalistas, quienes seguían fieles los regímenes portalianos, y los conservadores, quienes perdieron la credibilidad de Montt y apostaban a acabar con el autoritarismo. Esto último, en conjunto con los liberales de Pedro León Gallo, impulsaron la Revolución Constituyente de 1859, cuyas demandas eran acabar con el autoritarismo existente ya hace 30 años, secularizar las instituciones dejando fuera la religión católica, descentralizar el Estado, tomando así la región de Copiapó un escudo y una bandera independiente, promover las libertades individuales, pero cuyo principal objetivo era modificar la Constitución del 33. ¿Recuerdas todo el dinero que ganaba Pedro León Gallo con la mina de plata? Lo destinó a constituir un armamento para la gran guerra que se avecinaba. Pero con toda la plata que invirtió, supongo que triunfaron. Pedro León Gallo no ganó, pero sí logró terminar con el gobierno conservador autoritario que se extendió por más de 30 años. Bueno, abuelo, a pesar de que Pedro León Gallo no haya triunfado en la batalla de 1859, es y sigue siendo hasta hoy en día un personaje trascendental en el camino de la estructuración de Chile como nación. Tal vez un exagerado, pero si un personaje tan adinerado como él no lo hubiera hecho frente al gobierno conservador, nadie lo habría hecho, y esos 3 decenios de gobierno autoritario habrían sido muchos más. Tienes toda la razón, hijo. Espero que te haya servido la historia que te conté. Buenas noches. Buenas noches, abuelo.